y una de las más frecuentes a nivel neurodegenerativo que es la enfermedad del Parkinson. ¿Listo? Entonces, en esta tarde vamos a ver todo lo que son las farmacologías. Todo lo que es la farmacología, todo lo que son los procesos y cómo nos afecta a nosotros, cómo les afecta a las personas que están con esa enfermedad y cómo tratarlos, cómo darles un buen tratamiento, con un buen criterio médico. Eso es lo que se quiere. ¿Listo? Entonces, en unos momentos voy a empezar a compartir pantalla. Me van a confirmar si se ve o no se ve. En unos momentos lo vamos a compartir la pantalla. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, listo, aquí está la pantalla. ¿Se ve bien la pantalla? Chicos, ¿me confirman? Sí, se ve. Muy bien. Entonces, nuevamente les decía que la clase de hoy va a ser la continuación de la anterior. Que vimos todo, en la anterior hemos visto todo lo que es la enfermedad del Parkinson. Cuáles son sus cuadros clínicos, cuál es su fisiopatología, cómo el paciente se caracteriza al tener esta enfermedad, qué tipo de síndromes son asociados, cuáles son los tipos de demencias que hay aparte del que puede producir la enfermedad de Parkinson. Hemos visto cómo es su proceso, sus estadios, y hemos visto cómo se hace el diagnóstico. Todo eso ya lo hemos visto en la anterior, ¿no? La primera parte de la enfermedad del Parkinson. Ahora lo que nos importa saber en esta tarde es el tratamiento. Y aquí vamos con el tratamiento. Pero antes de eso, quiero aclarar bien una cosa, que estas clases virtuales, más que todo, es para ayuda. ¿Listo? Para una ayuda. Así como para mí, una ayuda para mí, y también yo les ayudo a repasar a ustedes. Lo importante aquí es que todos nos ayuden. Entonces, estas clases son meramente gratuitas y tienen como el fin de la educación continua. ¿Listo? El aprendizaje médico continuo, y así que lo que ustedes aprendan aquí o lo que ustedes repasen aquí, recuperen esos conocimientos que han visto, no sé, en farmacología, no sé, en otras materias, lo refuercen más y lo enseñen. Ese es el objetivo de esta clase, que la mente no deje y no se acabe su rumbo, que siga continuando ese aprendizaje médico que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, en la tarde de hoy vamos a ver el tema del tratamiento. Ya hemos diagnosticado la enfermedad. Mi paciente cumple con todos los criterios de diagnóstico. Ya hemos diagnosticado la enfermedad del Parkinson. Listo. Ya sabemos cuál es, que había tres tipos de Parkinson. Vamos a ver de síndromes parkinsonianos, lo vamos a ver, eso lo hemos visto la anterior vez. Ahora lo que yo quiero ver en esta tarde es esto. Y para esto yo quiero que todos ustedes pregunten. Si tienen preguntas, alguna duda, alguna pregunta, la hagan saber. ¿Listo? Si tienen ustedes, están participando y ustedes se equivocan, eso es lo bueno. Que uno se equivoque cuando está aquí, que se equivoque aquí, en la práctica, ¿no? En la teoría, viendo la teoría, pero no cuando uno ya es un médico, ¿no? Ahí está prohibido equivocarse. ¿Listo? Entonces, chicos, les encargo que si tienen dudas, preguntas, pregunten. ¿Listo? Y participen. Lo bueno es eso, que ustedes participen, que ustedes hablen, que formen parte de la clase, que ustedes participen mientras estamos dando la clase. ¿Listo? Y para esto quiero que todos ustedes puedan encender su micrófono y ahí ustedes pregunten, participen. Eso es lo importante. Las tres cosas, ¿no? Preguntar, participar y equivocarse. Esas tres cosas en esta clase virtual. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces voy a empezar con la parte del tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el tratamiento? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros necesitamos saber, antes de hacer el tratamiento, nosotros necesitamos saber la fisiopatología de la enfermedad para nosotros dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿no? Entonces, sabemos que estos pacientes con la enfermedad del Parkinson presentan tres signos
o síntomas cardinales. ¿Cuáles son, chicos, esos 3 síntomas cardinales de la enfermedad del Parkinson? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles son esos síntomas clínicos de una enfermedad del Parkinson? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? ¿Cuáles 3 más cardinales? ¿Cómo se caracteriza un paciente con enfermedad de Parkinson? Va a tener, número 1, va a tener rigidez. Número 2, va a tener temblor. Número 3, que son los síntomas cardinales de la enfermedad del Parkinson, va a tener bradicinesia. ¿Qué queremos? Chicos, y en esta tarde quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa tener bradicinesia? ¿Qué significa? A ver, vamos chicos, ¿qué significa para usted saber que mi paciente tiene bradicinesia? ¿Qué significa la palabra bradicinesia? Bradicinesia. ¿Qué significa bradicinesia, chicos? Vamos. ¿Podría ser la dificultad para iniciar el movimiento? Muy bien. Dificultad para iniciar los movimientos, eso es más que todo la parte de la rigidez. Bradicinesia es la lentitud de los movimientos, ¿no? Muy bien. ¿Algo tiene que ver? Sí, similar. Es la lentitud de los movimientos. Muy bien. Tiene unos movimientos lentos, por eso es brady. En medicina, brady significa lento. Cinesia significa movimiento. Entonces, bradicinesia significa disminución o lentitud de los movimientos, ¿no? Que se hacen más dificultosos, ¿no? Para el paciente. Entonces, esas 3 cosas va a tener mi paciente con enfermedad de Parkinson. Temblor, rigidez y bradicinesia. Y ahora vamos a ver que eso influye mucho en la enfermedad del Parkinson. Daña la sustancia negra. En la enfermedad del Parkinson está dañada la sustancia negra del mesencéfalo. ¿Y eso a quién influye? A los ganglios basales, que yo estoy marcando acá. A los ganglios basales. Entonces, los ganglios basales van a ser afectados. Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es la función de los ganglios basales? Vamos, chicos, los ganglios basales ya saben ustedes, el globo pálido, el cuerpo estriado que está formado por el putamen, globo pálido y el núcleo caudado, ¿ya? Pero, ¿cuáles son sus funciones, esos núcleos que hay en el cerebro? ¿Cuál es su función? Su función es de coordinar los movimientos, de que haya una buena cinesia, una corrección, que los movimientos no sean tan exagerados ni tan disminuidos. Entonces, corrige e equilibra los movimientos motores. Ese es uno de sus principales funciones de los ganglios basales. Uno. Segundo, ¿qué otra función más tiene los ganglios basales? Tienen comunicación con la sustancia negra. Yo voy a poner una sustancia negra por aquí. Y yo les pregunto, la sustancia negra que está a nivel del mesencéfalo, en el tronco cerebral, ¿qué produce? ¿Qué secreta? ¿Qué produce en su porción dorsal o en su porción compacta? ¿Qué produce la sustancia negra del tronco encefálico? Vamos, chicos. ¿Qué produce la sustancia negra? ¿Produce? ¿Qué produce? Dopamina. Muy bien. La sustancia negra del mesencéfalo produce dopamina. Muy bien. ¿Ya? Produce dopamina. Ahora, en la enfermedad del Parkinson, anoten bien esto, en la enfermedad del Parkinson hay destrucción de la sustancia negra. ¿Y será que va a haber un buen aumento o una buena cantidad de secreción de dopamina? Si hay destrucción de la sustancia negra que produce la dopamina, ¿cómo va a estar la dopamina? ¿Elevada o disminuida a nivel de los axones, a nivel de las neuronas? ¿Cómo va a estar la producción de la...? Muy bien, va a estar disminuida. Miren, por ejemplo, acá hay un esquema, muy bonito esta imagen, me gustó, porque miren, aquí tiene una esquemita al lado que te explica cuál es la fisiopatología. Miren esta parte. Aquí dice axón, esta es una neurona normal en la sustancia negra. Toda bien, tranquila. Este es el axón de la neurona. Y a nivel del axón terminal, que se llama terminal presináptico, y esta parte del otro axón o la otra dendrita de la otra neurona se llama terminal postsináptico. ¿No? Eso lo han visto en fisiología. Terminal presináptico, terminal postsináptico. ¿No? Eso es lo que hay en las neuronas del cerebro.
a nivel de la sustancia negra. Ahora miren, perdón, en esta parte, miren, de la neurona normal, libera hartas cantidades, mire, de dopamina que está en celeste. Hartas cantidades de dopamina, normalmente, ¿no? Y esas estimulan aquí a los receptores, anoten bien esto, chicos, a los receptores D2 de dopamina. ¿Ya? Estimula a los receptores D2 de dopamina. La misma dopamina estimula a los receptores que están en el terminal postsináptico. Y eso hace que haya que se vaya a nivel de los ganglios basales del cerebro, y eso produce un movimiento normal de la persona, así como ustedes ahorita se están moviendo ahí, anotando, haciendo sus apuntes, están caminando, normal, un movimiento normal, gracias a este equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando hay destrucción de la sustancia negra? Hay la enfermedad del Parkinson. ¿Qué es lo que pasa? Hay, como decía su compañera, poca producción de dopamina, ¿no? Poca producción de dopamina. Muy bien. Poca producción de dopamina. Miren qué pasa con esa poca producción. ¿Será que va a estimular bien a los receptores dopaminérgicos? D2 se llama. Receptores dopaminérgicos D2. ¿Será que la dopamina le va a estimular lo suficiente a estos receptores? Entonces, en la enfermedad del Parkinson, estos receptores están súper sensibles. Anoten bien, crecen más receptores con el objetivo de compensar a la disminución de producción de dopamina. Anoten bien eso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se encuentran los receptores dopaminérgicos, chicos? ¿En el terminal presináptico o en el terminal postsináptico? ¿Dónde se encuentran los receptores D2 de dopamina? En el terminal postsináptico. Muy bien, en el terminal postsináptico. Ahora, ¿qué pasa en la enfermedad del Parkinson? No hay buena producción de dopamina, hay poca producción, y por ende estos receptores van a crecer más, se van a multiplicar en más. Aquí hay otro receptor, otro receptor, otro receptor, con tal de compensar la disminución de producción de dopamina. ¿Ya? Y eso va a producir que estos receptores D2 de dopamina o dopaminérgicos van a estar hipersensibles, hiperestimulados. ¿Listo? Van a estar varios, se van a producir varios, pero va a haber poca cantidad de dopamina produciéndose. ¿Por qué? ¿Por qué se disminuyó la producción de dopamina? Por la destrucción de la sustancia negra a nivel del mesencéfalo. Y esa disminución de producción de dopamina, más estos receptores que están más numerosos, va a producir movimientos alterados de la musculatura. ¿Listo, chicos? Entonces anoten bien, movimientos alterados. ¿Bien? Anoten bien esto, chicos. Movimientos alterados. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. Cuando es una neurona normal, neuronas anormales, ¿no? Con la enfermedad del Parkinson. ¿Hasta aquí se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan? Para que nos vayamos directamente a la fisiopatología. Esta es una parte de la fisiopatología, pero ahora falta la parte de la farmacocinética y cómo actúan los fármacos. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Cuál es la principal causa, entonces, de las manifestaciones y la alteración de los movimientos en una persona con la enfermedad de Parkinson? ¿Cuál es la principal causa? ¿La disminución de qué? De Dopamina. dopamina, muy bien. Y la hipersecreción de, anoten bien esto, que incluso fue pregunta de examen, la hipersecreción de ACH. ¿Qué es la ACH, chicos? Vamos. Fisiología. Es la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad del Parkinson? Hay disminución de la dopamina y un aumento de la acetilcolina. Vamos a la parte del tratamiento. Entonces, en el tratamiento, chicos, para la enfermedad, para un paciente con la enfermedad del Parkinson, y para esto necesito que ustedes tengan su tablita, tengan sus apuntes a la mano, porque este tema, esta parte del tratamiento es muy interesante. Es increíble, hasta yo mismo al aprender toda esta parte de aquí, me di cuenta lo increíble que es la parte de la farmacología para actuar a distintas partes de una neurona y del cuerpo.
Entonces, bonito, ahorita lo vamos a ver de una manera más bonita, vamos a explicarlo bien, paso a paso, cómo funcionan los fármacos para la enfermedad del Parkinson y cuáles son aquellos fármacos que se encargan de estimular de manera directa o indirecta la producción de dopamina. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, no se olviden, en el tratamiento de la enfermedad con Parkinson, ya tenemos un paciente ya diagnosticado, ya se sabe que tiene Parkinson, ya, anoten bien esto. El paciente tiene enfermedad del Parkinson. Ahora, ¿qué hacemos? Aquí dice, la hipofunción dopaminérgica es la causante de los síntomas característicos de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Los síntomas, temblor, rigidez y bradicinesia, que tiene todo paciente con enfermedad del Parkinson. Entonces, no se olviden, la hipofunción dopaminérgica, o sea, cuando no hay dopamina, es la causante principal de los signos y síntomas que tiene un paciente con la enfermedad del Parkinson. Ya tengamos eso en la mente. Falta de dopamina, dice uno. Ah, falta de dopamina. Entonces, ¿qué le vamos a dar a mi paciente? A ver, vamos chicos, ¿quién se pone a pensar? ¿Qué le vamos a dar al paciente si falta dopamina? ¿Qué le vamos a dar? ¿Cuál es el tratamiento de elección en la enfermedad del Parkinson? Vamos. ¿Qué se le da a un paciente con enfermedad del Parkinson? ¿Se le da? A ver, vamos chicos, ¿qué se le da a un paciente con enfermedad del Parkinson? ¿Nadie? Vamos chicos, ¿qué creen? ¿Cuáles son los pacientes cuál es el tratamiento de elección de la enfermedad? Si falta dopamina, ¿qué le vamos a dar al paciente? Le vamos a dar la misma dopamina, ¿no? El tratamiento de elección en la enfermedad de Parkinson es darle la misma dopamina. Pero ojo, esta parte de aquí que estoy nombrando, esta parte, miren de acá, esta parte, este espacio en este esquema que están viendo ustedes, aquí es la circulación, son los vasos sanguíneos y esta es la parte externa, extracerebral. ¿Ya? Todo lo que no tiene que ver con el cerebro, extracerebral. Y esta parte de aquí, esta como una barrera, es la barrera hematoencefálica. Anoten bien esto. Y esta parte de aquí, todo este espacio aquí, todo este espacio acá entero, es a nivel intracerebral, en los ganglios basales. ¿Listo? Hasta ahí se entendió, ¿no? Tenemos una parte extracerebral y otra parte intracerebral. ¿Quién me divide el sector de mi cuerpo extracerebral y el sector de mi cuerpo intracerebral? ¿Quién me lo divide? La barrera hematoencefálica. ¿Listo? No se olviden eso. Es importante saber eso. Ahora miren esto. Quiero que todos ustedes pongan atención. Tenemos grupos de fármacos, los principales, que actúan de manera directa en la producción de dopamina, se llama levodopa, y agonistas dopaminérgicos. Anoten bien, son grupos de fármacos. Y la vía indirecta son fármacos que se encargan de inhibir el metabolismo de la dopamina, que se llama los inhibidores de la monoaminoxidasa, de la fracción beta, y los inhibidores de la catecol o metiltransferasa. ¿Listo? Y también hay otros fármacos, otros grupos que se llaman anticolinérgicos o antimuscarínicos de acción central. Y así como también hay un fármaco antiviral que se usa para el tratamiento también de la enfermedad de Parkinson. Entonces ya estamos viendo los grupos de fármacos que se van a encargar del tratamiento, como yo como médico voy a hacer el tratamiento a mi paciente de la enfermedad de Parkinson. Entonces miren esto chicos, miren muy bien esto. Si yo le voy a dar dopamina, la dopamina yo le doy por vía oral, digamos, o por vía endovenosa. La dopamina rápidamente se va a degradar a nivel del tejido extracerebral, o sea, no va a llegar al cerebro.
porque no atraviesa la barrera hematoencefálica, la dopamina. Entonces, ¿qué le voy a dar? Un precursor aminoácido de la dopamina que se llama L-dopa o levodopa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de ellos atraviesa la barrera hematoencefálica? ¿La dopamina o la levodopa? ¿Cuál de esos dos atraviesan la barrera hematoencefálica? Y anoten bien eso. El que atraviesa la barrera hematoencefálica es la levodopa. ¿Listo? La levodopa. Es un fármaco que yo tengo en el hospital, levodopa. Pero la dopamina por sí sola, así en su fracción activa, no atraviesa la barrera hematoencefálica y no se va al cerebro. Tal vez en pocas cantidades, 5%, un 10%, pero no el 100%. Sin embargo, para el 75% incluso de la absorción de la dopamina al cerebro es la levodopa. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Levodopa o la dopamina solita? Es la levodopa. Anoten bien eso. Levodopa. La levodopa es el tratamiento, es el fármaco de elección para la enfermedad del Parkinson. La levodopa, así se llama el fármaco genérico. Ahora, chicos, aquí a nivel extracerebral tenemos enzimas. Por ejemplo, a nivel extracerebral e intracerebral tenemos a una enzima que se llama catecol ortometiltransferasa, o también llamado catecol o metiltransferasa. Mejor decirle ortometiltransferasa. Catecol ortometiltransferasa. ¿Qué hace esta enzima que yo normalmente lo tengo en mi cuerpo? Degrada la levodopa en 3-O-metildopa. 3-O-metildopa. Que es una forma, no tiene efectos deseados como una dopamina de verdad. Entonces, la catecol-o-metiltransferasa es la que inactiva la dopamina o la levodopa, en otras palabras. Y también la levodopa a nivel de la circulación tiene también otra enzima que se llama dopa descarboxilasa. Se llama. Anoten bien, chicos. Dopa descarboxilasa. Es enzima que también degrada en el 80% a la dopamina. Y la catecol-o-metiltransferasa lo degrada en el 10%. Anoten bien eso, chicos. Anoten bien. Esto a nivel periférico. Anoten bien. Entonces no se olviden. La levodopa, ¿ya? La levodopa se desintegra o se degrada o se metila, para decirse criterios más clínicos, o se metila gracias a la catecol-o-metiltransferasa que me va a formar la levodopa, lo va a volver en 3-O-metildopa, que no me sirve para el tratamiento del Parkinson, no me sirve. Y también la levodopa se va a transformar a dopamina a nivel de la sangre, ¿ya? En su forma activa, gracias a una enzima que se llama dopa descarboxilasa. ¿Listo? Entonces, ¿será bien que la levodopa, chicos, se degrade a nivel de la circulación, a nivel de la sangre? ¿Será bien que se degrade la levodopa y no atraviese aquí, miren, si aquí se degrada, no va a atravesar, poco va a atravesar de levodopa aquí al cerebro. Y lo demás se va a desintegrar en el intestino, no sé, en la sangre, en el hígado, en el riñón. O sea, ¿me va a servir? ¿Será la levodopa si está a nivel extracerebral? ¿Me va a servir la levodopa? Y de aquí lo están desintegrando, miren, lo están carboxilando en dopamina y aquí lo están metilizando a nivel por estas enzimas. ¿Será que me sirve esa levodopa? No, no me sirve. Porque me va a producir simplemente RAMS. Chicos, a ver, ¿qué significa RAMS? ¿Qué significa RAMS? Significa reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, lo que va a hacer esta levodopa cuando está en su forma activa, que es dopamina, directamente va a hacer lo que va a producir RAMS. Y nosotros no queremos eso. Porque va a producir náusea, entre otros. Ahora la levodopa, necesitamos nosotros para que esta levodopa entre por completo o la mayor parte al tejido cerebral, necesitamos
¿Cómo se llamaban estas dos enzimas? Esta de aquí y esta de acá. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas dos enzimas que degradan? Una metila a la dopamina y otra la activa a la L-dopa, la forma en su forma activa, que es la dopamina, la carboxila. ¿Cómo se llaman estas dos enzimas? Dopa-descarboxilasa y el otro es catecolaminetransferasa. Muy bien, catecol-ortometiltransferasa. Muy bien. ¿Cuál de esos dos hace que la levodopa, cual que yo le doy como fármaco a mi paciente, lo inactive lo carboxile y lo vuelva a su forma activa, que es dopamina? Que esta de aquí no me sirve. La dopamina solita en la sangre no me sirve. ¿Por qué? Porque va a estimular otras partes de mi cuerpo. Va a estimular el centro del vómito, va a estimular se va a ir a los riñones, se va a ir pues al hígado y no me sirve pues que se vaya a todas partes de mi cuerpo. Yo quiero que la levodopa se vaya a nivel central, al cerebro. Entonces yo tengo que inhibir estas enzimas que me lo activan a la levodopa a nivel extracerebral. Por ejemplo, la dopa descarboxilasa la inhibimos gracias a otros fármacos que se llaman inhibidores de la descarboxilasa, que se llama carbidopa. Pregunta de examen, chicos, no se olviden. La carbidopa siempre tiene que estar unida junto con la levodopa en el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Entonces no se olviden, la levodopa tiene que estar acompañada ¿de quién? De un inhibidor de la descarboxilasa, de la dopa descarboxilasa. Esa ahí se llama carbidopa. Anoten bien eso. ¿Ya? Otro nombre que recibe la dopa descarboxilasa que activa a la L-dopa a dopamina, otro nombre se llama, tiene otro nombrecito, aminoácido, así miren, este es otro nombre de la dopa descarboxilasa, si es que ustedes lo pillan en otros libros, se llama así. Aminoácido aromatizante descarboxilasa, así se llama. Este es otro nombre de la dopa descarboxilasa. Otro nombre es aminoácido aromatizante descarboxilasa. Ese es otro nombre, pero tiene el mismo efecto. Activa la levodopa. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra esta sustancia? ¿Dónde yo la ubico? ¿Dónde yo la pillo a la dopa descarboxilasa? Pues yo la voy a pillar por ejemplo, en la mucosa del intestino. ¿En dónde más lo voy a pillar? En los riñones, en el hígado, ¿ya? En todas esas zonas yo lo voy a pillar a esta dopa descarboxilasa. En las neuronas también, a nivel central, aquí. También yo pillo dopa descarboxilasa. ¿Bien? Entonces no se olvide. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para evitar que la levodopa no se desintegre, no se carboxile cuando esté en la circulación a nivel extracerebral? Tengo que inhibir la enzima dopa descarboxilasa por medio del fármaco que se llama carbidopa. Carbidopa más levodopa tengo que darle a mi paciente. ¿Listo? Carbidopa más levodopa. Entonces no se olviden, chicos. Ahora hay veces donde también, cuando inhibimos toda esta cadena, esta de aquí se intensifica más. La vía de la metilización, que es está dada por la enzima catecol-ortometiltransferasa. Esta enzima va a metilizar a la levodopa, lo va a formar en 3-o-metildopa. Y esto de aquí no me sirve, no es activa, no me sirve para nada. Entonces, para eso, para evitar que la levodopa se vuelva este compuesto de metil, tengo que inhibir, ¿qué cosa? ¿A qué enzima tengo que inhibir? A la catecol o metiltransferasa. ¿Cómo? Por medio de fármacos que se llaman fármacos inhibidores de la catecol o metiltransferasa. ¿Cuáles son esos? Tolcapone y entacapona. También se llama talcapona o entacapona. ¿Listo? Anoten bien, talcapona o entacapona. Tolcapona o entacapona son inhibidores de la catecol ortometiltransferasa. Entonces hay veces, chicos, donde yo voy a encontrar en el hospital una combinación de levodopa, carbidopa y entacapona. Esto de aquí importante, chicos, saber
Y si yo les pregunto a ustedes, y quiero que todos ustedes me den su punto de vista, los que están presentes en la clase, ¿para qué servirá que yo le dé inhibidores de la descarboxilasa o de la catecolometiltransferasa? ¿Para qué me sirven que yo le dé fármacos inhibidores de esas enzimas? ¿Para qué me sirve? ¿Qué le va a hacer a la levodopa? ¿Va a inhibir su destrucción? Excelente, va a inhibir su destrucción y por ende va a aumentar la semivida de la levodopa para que llegue al tejido cerebral. ¿Listo? Entonces, esa es la función de la levo, de las enzimas o de los fármacos inhibidores de las enzimas que la degradan a la levodopa. Esa es su finalidad, aumentar la sobrevida de la levodopa. ¿Listo? Anoten bien, eso es importante. Ahora le doy al paciente carbidopa junto con la levodopa y un entacapona. Le doy esos tres. ¿Qué va a pasar con la levodopa? El 95% de la levodopa se va a ir, ya no se va a ir acá al tejido extracerebral, al intestino, al hígado, no se va a ir ahí. ¿Ya? No se va a ir ahí. Entonces, se va a ir más que todo al cerebro, que es lo que nosotros queremos, que se vaya la levodopa al cerebro. ¿Listo? Entonces, dando estos inhibidores de acá, vamos a disminuir las RAMs. ¿Qué eran las RAMs? Reacciones adversas de los medicamentos. Gracias a estos medicamentos inhibidores que yo estoy dándole a mi paciente. Ahora miren, una vez que la levodopa ya está en el tejido cerebral, atravesó la barrera hematoencefálica, ¿qué va a pasar con la dopamina? La levodopa, digo, ¿qué va a pasar con la levodopa? Se va otra vez a nivel de las neuronas del ganglio basal, a nivel de las neuronas de los ganglios basales, se va a volver la levodopa, se va a volver en dopamina, gracias a una enzima que se llama dopa descarboxilasa. También se llama aminoácido aromatizante descarboxilasa. Así se llama. Es lo mismo. Dopa descarboxilasa. Esa enzima va a volver que la levodopa que está en su forma inactiva se forma en su forma activa por medio de carbolización, de descarbonización. Se va a volver en dopamina, que está en la forma activa. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer la dopamina? Una vez que está en la neurona, esta es la neurona, ahí está su núcleo, todo eso, a nivel de los ganglios basales del cerebro, a nivel del cerebro, también va a recibir la dopamina otros estímulos de inhibición, por ejemplo, la monoaminoxidasa, la fracción beta de la monoaminoxidasa va a degradar y va a inactivar a la dopamina y va a hacer que haya poca secreción de dopamina. Entonces aquí tenemos otro problema, ¿no? Y también aquí mismo actúa la catecol ortometiltransferasa, también actúa a nivel central, mire, inhibiendo así la dopamina, lo vuelve en 3-o-metildopa, que no me sirve. Entonces, aquí la entacapona ya no me va a servir aquí la entacapona, sino la tolcapona, porque esta atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, esta entacapona no atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. ¿Bien? Y también le voy a dar aquí, a nivel de la dopamina, inhibidores de esta enzima, que es la monoaminoxidasa. Fármacos inhibidores de la monoaminoxidasa, que se llama selegilina y rasagilina. No se olviden, chicos. Selegilina y rasagilina, ¿no? Ustedes repítanlo en su casa, incluso cuando ustedes estén ahí en su tiempo libre. Los inhibidores de la MAO, o también llamados de la monoaminoxidasa, es la selegilina y la rasagilina. Noten bien. ¿Cuál es la que más se usa? La rasagilina. ¿Listo? Entonces ya hemos visto otras enzimas más como la MAO, fracción beta, y la catecol ortometiltransferasa a nivel central también actúan cuando la dopamina o la levodopa atraviesa la barrera hematoencefálica y entra al cerebro.
Ahora, hay otros fármacos que una vez que se libere, mira aquí la dopamina, voy a poner aquí con D, para que haya mayor viabilidad de la dopamina se usa la amantadina, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ahora acá hay unos receptores. ¿Cómo se llamaban los receptores que se encuentran en el postsináptico, que se ubicaban en el terminal postsináptico? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba aquí en el terminal postsináptico. ¿Cómo se llaman estos receptores? Se llaman receptores dopaminérgicos D2. Entonces, para que haya más receptores y estimule esos receptores dopaminérgicos, hay otros fármacos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que estimulan a los receptores dopaminérgicos para que reciban a las dopaminas. Ahí tenemos la bromocriptina, la pramiprazole y la ropinirola. ¿Listo? Una de esas más características es la bromocriptina, que lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, ¿entendieron cuál es el sitio de acción de cada fármaco? Miren, este dibujito está bello. Muy interesante para decirme en qué parte se encuentran las enzimas, si es a nivel central o periférico, y en qué momento actúan los fármacos, en qué parte de estos dos actúan los fármacos para inhibir ciertas enzimas y porque la principal. ¿Alguna pregunta de este esquema? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿De este esquemita? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguno? Ya. Entonces no se olviden. La levodopa atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, la dopamina por sí sola no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Pero la levodopa, una vez de que está dentro del sistema nervioso central, dentro del cerebro, de los ganglios basales, se vuelve en dopamina, ¿no? En su forma activa. Así que eso es lo importante de la tarde de hoy. Vamos con los fármacos anticolinérgicos. Esto de aquí no les hablé. ¿Ya? Los fármacos anticolinérgicos aquí en esta esquemita. Porque les decía, chicos, que en la enfermedad del Parkinson se aumenta la dopamina se baja la dopamina. Estoy chipando ahí. Baja la dopamina, pero se aumenta un neurotransmisor que les dije. ¿Cómo se llama? Inicia con ACH. Acetilcolina. Ese neurotransmisor que se eleva en la enfermedad del Parkinson. La dopamina baja, pero este de aquí aumenta su concentración. ¿Cómo se llama? Acetilcolina. ¿Listo? La acetilcolina aumenta mucho su concentración en la enfermedad del Parkinson, en la cual quiere compensar a la enfermedad. ¿Ya? Y por la falta de dopamina, la acetilcolina sube por los cielos. ¿No? Y para eso nosotros usamos anticolinérgicos. ¿Cuáles son esos anticolinérgicos de acción central? Es la triexifenidilo y el biperidona. Triexifenidilo y biperideno son los anticolinérgicos de acción central. O sea, actúan a nivel, atraviesan la barrera hematoencefálica y actúan del cerebro basal. Entonces no se olviden, en la enfermedad del Parkinson hay poca dopamina y harta acetilcolina. Entonces nosotros, para disminuir los síntomas, tenemos que darle esto. Anticolinérgicos que son anti-acetilcolina. ¿Ya? Que es el triexifenidilo y el biperidona. Entonces no se olviden eso, chicos. Triexifenidilo y biperidona son los fármacos que se encargan del
disminuir la cantidad de acetilcolina en esta enfermedad del Parkinson. ¿Y qué pasa si yo en mi sangre tengo mucha acetilcolina? ¿Qué pasa, chicos? Tengo harta acetilcolina en la enfermedad de Parkinson. ¿Qué va a pasar con mi músculo, con mi cuerpo? Va a producirse un síntoma que se llama temblor. Muy bien. Entonces, la acetilcolina es el culpable del temblor. El temblor fino que hay en la enfermedad del Parkinson. Entonces, ¿qué le voy a dar? Inhibidores de la acetilcolina o inhibidores del colinérgico, ¿no? O antagonistas colinérgicos para destruir y disminuir las concentraciones de acetilcolina. ¿Cuáles son esos dos fármacos que actúan a nivel central destruyendo o disminuyendo la concentración de acetilcolina? ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Cómo se llaman esos dos fármacos? Y aquí tenemos uno que viene en tableta de 2 miligramos. Es el piperideno y el triexiphenidilo. Triexiphenidilo y piperideno son anticolinérgicos de acción central. ¿Cuál es su mecanismo de acción, chicos? Miren, aquí tenemos un esquema del terminal presináptico y aquí el terminal postsináptico. Ustedes saben que en el terminal postsináptico, además de que hay receptores dopaminérgicos, también en otras neuronas hay receptores colinérgicos o muscarínicos. Estos son receptores colinérgicos o muscarínicos, se llaman. Estos de aquí reciben acetilcolina. Entonces, ¿qué va a hacer estos fármacos, triexiphenidilo y piperideno? Se van a unir a estos receptores de acá. Se van a unir a estos receptores de acá que yo estoy dibujando. Se van a unir aquí y van a evitar de que la acetilcolina ingrese a esos receptores. Y así evite la cascada de liberación de acetilcolina. Ese es su mecanismo de acción, chicos. Está indicado en pacientes que tienen síntomas leves de un temblor en la enfermedad del Parkinson. Y eso, chicos, no se olviden. En esos pacientes está indicado. En pacientes que tienen síntomas leves de la enfermedad con predominio del temblor. Entonces, si un paciente te viene con temblor, pues ya sabes qué darle, ¿no? Y está iniciando la enfermedad, triexiphenidilo o piperideno. Lo malo de sus efectos adversos es que el paciente va a tener la boca seca, va a tener visión borrosa, estreñimiento. ¿Por qué? Porque va a disminuir la concentración de acetilcolina. Retención urinaria. ¿Por qué? Porque la acetilcolina, al no haber mucha acetilcolina, va a hacer que haya una retención de la vejiga, que acumule más orina. Y va a haber pérdida de memoria, porque no se olviden que la acetilcolina tiene muchas funciones a nivel cerebral, a nivel central para la memoria. Entonces, chicos, anoten bien, si el paciente de acetilcolina provoca boca seca, produce estreñimiento, produce visión borrosa y produce pérdida de la memoria, ¿será que le vamos a dar a pacientes mayores de 70 años? No, pues, no le vamos a dar. Porque ellos ya tienen problemas de incluso la memoria, ya tienen problemas a nivel de los estreñimientos y de la boca seca, y ya deshidratación, ya, pues, ¿qué le vamos a deshidratar más, no? Evitar en pacientes mayores de 70 años y no suspender el fármaco bruscamente. Si nosotros queremos darle un periodo de tiempo, digamos una semana o 2 semanas, lo queremos dar, pero no tenemos que quitar el fármaco de golpe. Tiene que ser graduada la dosis. Posología, chicos. ¿Cómo nosotros vamos a administrar estos fármacos? Y esto varía en cada hospital, obviamente tiene sus reglas, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a dar el fármaco, como dice la literatura, vamos a dar 2 miligramos al día, ¿ya? 2 miligramos cada 12 horas. Anoten bien, 2 miligramos de anticolinérgico, que es el piperideno, lo vamos a dar 2 miligramos al día, cada 12 horas. Con una toma máxima de 16 miligramos por día. Máximo tiene que tomar el paciente 16 miligramos por día. En total le vamos a dar con unos 4 miligramos por día, ¿no? 2 miligramos cada 12 horas. No se olviden. 2 miligramos, que es el piperideno, 2 miligramos cada 12 horas. Podemos darle el tiempo en el que le podemos dar, depende mucho del paciente. Hay uno de efecto retard que se le puede dar de 4 a 8 miligramos dosis única área, ya no cada 12 horas. Hay formas farmacéuticas que vinieron de liberación sostenida, se llama.
que se liberan lentamente durante el día. Viene de 4 y de 8 miligramos. Noten bien eso. El biperideno. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? Eso es lo básico y lo más rápido que podemos decir del anticolinérgico. Entonces, chicos, si yo les pregunto, ¿en qué paciente está indicado y para mejorar qué síntoma de la enfermedad del Parkinson se debe dar anticolinérgico? A ver, ¿en qué paciente, chicos? ¿En qué tipo de paciente yo les doy este fármaco que están viendo ahí en la pantalla? ¿En qué paciente con Parkinson? ¿Qué características tiene que tener? ¿Lo doy? ¿Nadie? ¿Quién dice? ¿En qué paciente le podemos dar este fármaco? Anticolinérgico, biperideno y trixifenidilo. ¿En qué tipo de paciente con enfermedad de Parkinson? ¿A cuál? Pacientes que están empezando con la enfermedad. Muy bien, pacientes que están empezando con la enfermedad del Parkinson y que predomina, ¿qué cosa? El temblor. El paciente es tranquilo, no tiene rigidez, no tiene bradicinesia, pero tiene temblor, está iniciando con la enfermedad. Solamente tiene temblor, dice. Ay, de la nada tengo temblor. En este tipo de pacientes que ya se está sospechando la enfermedad, con síntomas leves, tal vez con temblor en reposo, pero no hay rigidez ni bradicinesia. Entonces, a este tipo de pacientes le vamos a dar a aquellos pacientes que están iniciando la enfermedad con temblor, porque no se olviden, la principal causa de temblor en la enfermedad de Parkinson es la elevada producción de acetilcolina como método de falta de dopamina. Por falta de dopamina se eleva la acetilcolina. Ahora vamos con la levodopa. La levodopa, que hoy en día, hasta hoy, se usa para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. ¿Cuál es su mecanismo de acción de la levodopa? Su mecanismo de acción es lo siguiente, chicos. De sustitución y de reemplazo. ¿Listo? Reemplaza la dopamina. Es como si fuera dopamina directamente. La levodopa es un precursor inactivo de la dopamina. Es un aminoácido inactivo, ya que no tiene todavía función. ¿Cuándo se activa la levodopa? Cuando está dentro de la neurona, a nivel de los ganglios basales del cerebro. Ahí se va a activar la levodopa. ¿Gracias a qué enzima? A la dopa descarboxilasa. ¿Listo? A nivel central. A nivel central, no te terminen eso. A nivel central. Pero ¿será que esta dopa descarboxilasa está bien que me lo degrada la levodopa a nivel periférico? A nivel de mi intestino, digamos, en mi riñón, en mi hígado. ¿Estará bien que se active la levodopa en dopamina? No, no me sirve. Porque me va a producir RAMS. ¿Qué era RAMS? Reacciones adversas de los medicamentos. ¿No? Va a producir efectos adversos. ¿Y cómo nosotros disminuimos esos efectos adversos de la levodopa, chicos? Vamos. ¿Cómo disminuimos los efectos adversos de la levodopa? ¿Bloqueando qué cosa? ¿Bloqueando qué cosa? Bloqueando las enzimas que lo metabolizan a la levodopa cuando está fuera del cuerpo, cuando está fuera del cerebro, a nivel periférico, no a nivel central en el cerebro. Eso es importante que ustedes sepan esta tarde. ¿Cómo se administra la levodopa? La levodopa se administra al inicio 50 miligramos de levodopa cada 12 o cada 8 horas al día. Anoten bien, 50, 50, 50, ¿no? 3 veces. Aumentando dosis de 50 miligramos cada hasta que el paciente reciba mejoría. Ojo, que el paciente ese mismo día que se toma el fármaco no va a estar mejor. Va a estar mejor cuando termine, cuando pase una semana, 2 semanas, 3 semanas, recién el paciente va a tener mejorías con su enfermedad.
Y siempre, la levodopa tiene que estar solita, chicos. Va directamente, solamente le damos por vía oral levodopa y ya fue. ¿Estará bien que haga yo eso? Levodopa por vía oral. No, ¿con quién la tengo que acompañar, la levodopa? Con la carbidopa. Siempre. Con un inhibidor periférico, o sea, a nivel del riñón, intestino, con un inhibidor periférico de la dopa descarboxilasa. ¿Cómo se llama? Se llama carbidopa. ¿Listo? Y la carbidopa no atraviesa la barrera hematoencefálica. Preguntas de examen. Sin embargo, la levodopa sí. Entonces, en el hospital, en la farmacia, han dicho, los pacientes necesitan levodopa más carbidopa, pues le hacemos un fármaco que tenga esa característica. Mira, ahí está un medicamento de la farmacia, levodopa más carbidopa. ¿Para qué la carbidopa? Para evitar su metabolismo de la dopa descarboxilasa que se encuentra a nivel periférico. Y así aumente la semivida de la levodopa. Por vía oral se toma. ¿Ya? Siempre viene en estas concentraciones. Levodopa, digamos, de 10 levodopas tiene que haber un carbidopa, en otras palabras así. ¿Ya? Así se da. O de 4 levodopas tiene que haber un carbidopa. Puede ser así, depende del paciente. En este caso, mira, aquí está levodopa 250 miligramos y carbidopa 25 miligramos. Acá hay otra presentación que es levodopa viene de 100 miligramos y carbidopa viene de 10 miligramos. Relación 10 a 1, ¿no? 1 de levodopa da 10 de levodopa hace 1 de carbidopa. Así es. Así tenemos que dar las concentraciones, chicos. Esto es muy interesante lo que les estoy diciendo, para que ustedes sepan escoger el fármaco que le van a dar a sus pacientes. ¿Cuál es la dosis eficaz diaria que se ha visto, donde el cual el paciente mejora todos sus síntomas o la mayoría de los síntomas de la enfermedad de Parkinson? Es de 400 a 600 miligramos día. Anoten bien eso. 400 a 600 miligramos día. Esa es la dosis que se le da a los pacientes ese es el intervalo de dosis que se da en pacientes con la enfermedad del Parkinson. ¿Ya? Todos sus síntomas mejoran. Pero quien principalmente mejora cuando uno le da la levodopa es la bradicinesia. El paciente ya va a empezar a hablar mejor, ya va a empezar a moverse mejor. Pero actúa levemente cuando el paciente tiene temblor. ¿Ya? O sea, no actúa tan bien en pacientes con temblor. Entonces no se olviden eso, chicos. ¿Listo? Les encargo que sepan cuál es el principal síntoma cardinal que mejora los pacientes con enfermedad de Parkinson. Cuando se toma la levodopa, es la bradicinesia. ¿Cuáles son los efectos adversos de la levodopa? Náuseas, vómitos. Incluso estos náuseas y vómitos, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe de que la levodopa, cuando uno se lo toma por vía oral, de náuseas y vómitos? Es porque la levodopa va a estimular el centro del vómito. ¿Dónde se encuentra el centro del vómito, chicos? Vamos. ¿Dónde se encuentra el centro del vómito? A nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la levodopa? Va a estimular el centro del vómito y va a hacer de que mi paciente tenga náuseas y vomite. Muchas náuseas. Le vamos a dar domperidona. Anoten bien. Le vamos a dar domperidona. De 10 o de 20 miligramos. ¿Ya? Para evitar que mi paciente siga teniendo náuseas y vómitos, le damos levodopa. Le damos domperidona, que es un antiemético, evita de que el paciente vomite. Pero no le vamos a dar metoclopramida, porque la metoclopramida empeora los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Anoten bien eso. La metoclopramida empeora los síntomas del Parkinson. Sin embargo, la domperidona mejora los síntomas incluso mejora y no interviene en los síntomas que va a poder producir enfermedad del Parkinson. Anoten bien eso. ¿En quiénes se da esos dos fármacos? Se puede dar en pacientes con náuseas y con vómitos.
También puede haber hipotensión ortostática, arritmias cardíacas. ¿Por qué? Porque la levodopa actúa en el corazón. Discinesia, sí, se ha visto las discinesias que son movimientos anormales o alterados. Se ha visto cuando el paciente toma durante mucho tiempo levodopa. Es un efecto adverso a las discinesias. Trastornos mentales también puede tener, o fenómenos de ON, que es cuando se mueve mucho el paciente, o fenómenos de OFF, cuando el paciente se queda paralizado. Esos fenómenos lo puede producir consumir durante mucho tiempo levodopa. Y ahí está, ¿no? Miren su mecanismo de acción, ¿no? Levodopa se vuelve en tanto, y le inhibimos esa enzima gracias a la carbidopa y a la benseracida. Carbidopa y benseracida. Ahí está, ¿no? A nivel central. Su mecanismo de acción de la levodopa. Muy bonito estos cuadros. Me pareció bastante bueno este de aquí, que es muy bueno y espero que se lo saquen fotito. Es muy bueno este esquema. ¿Sí puede repetir el fármaco que no hay que dar porque altera el Parkinson? Dijo meto, no sé qué, por favor. Muy bien. A ver, en la levodopa, chicos, uno de sus efectos adversos, una de sus RAM es las náuseas y los vómitos. Y a veces pueden ser muy molestos para mi paciente. Entonces, para eso, yo le voy a dar un fármaco que se llama domperidona. Domperidona. ¿Por qué la domperidona? Porque la domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica del cerebro. Entonces va a actuar directamente en el centro del vómito. Le voy a dar de 10 o de 20 miligramos de domperidona. Ahora, hay otro fármaco que también se puede dar acá, que es la metoclopramida. Pero la metoclopramida atraviesa la barrera hematoencefálica. La metoclopramida. Entonces, al atravesar la barrera hematoencefálica, produce y exacerba más la enfermedad del Parkinson. La metoclopramida, por su acción que tiene en inhibir la dopamina. Entonces, chicos, ¿cuál le vamos a dar al paciente que está con la enfermedad de Parkinson? ¿Domperidona o metoclopramida? ¿Cuál le vamos a dar? ¿Cuál no atraviesa la barrera hematoencefálica? El domperidona. Excelente. Y eso es lo que se usa para el tratamiento cuando los pacientes con Parkinson tienen muchas náuseas y vómitos. Le damos domperidona. Porque la metoclopramida, que también es un antinauseoso o antivómito, también le dicen, es un antinauseoso, pero atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir síndrome parkinsoniano, la metoclopramida. Entonces no damos en paciente con enfermedad del Parkinson metoclopramida, le vamos a dar domperidona. Muy importante eso, chicos. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si mi paciente no tiene una buena respuesta? O sea, le damos levodopa, pero no responde el paciente. No responde, sigue con su temblor, incluso se exacerba. Tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si a mi paciente no le funciona la levodopa? Tenemos que pensar en error en el diagnóstico. Por ahí en realidad mi paciente tiene otro síndrome parkinsoniano y no la enfermedad de Parkinson. Tenemos que pensar en parálisis supranuclear o atrofia multisistémica. O puede ser que mi paciente esté tomando otros medicamentos, interacciones medicamentosas, como los neurolépticos, que son antagonistas de la dopamina. O puede ser que yo haya usado pocas dosis de dopamina que las que tenía que usar. Entonces, en esos 3 puntos yo tengo que pensar cuando mi paciente no responde a la levodopa. Muy importante esto, chicos, como criterio médico. ¿Ya? Y normalmente estos pacientes con levodopa están durante 2 a 3 años, se mantienen con el fármaco y no pasa absolutamente nada. Ya recién al 5.º año tal vez, puede ser que ya no necesite, ya no le haga efecto la levodopa. Así que vamos a tener que usar otro fármaco. Ahora, chicos, una de las principales alteraciones por mucho tomar levodopa durante años es la distonía. Cuando el paciente es ancianito y está tomando durante 7 años, imagínense, levodopa en hartas cantidades,
mi paciente puede desarrollar distonías, ¿ya? A nivel de la musculatura orofacial, su boca se va a abrir, su gesto va a cambiar. O si es joven, va a tener movimientos coreicos del tronco y las extremidades. Movimientos así bruscos, involuntarios, coreicos, cuando el paciente es joven. Y le damos por mucho tiempo levodopa. Entonces, no es nomás darle por mucho tiempo levodopa. Anoten bien. ¿Ya? Porque puede producir efectos adversos, como la distonía o la disinesia. Cuando es anciano, afecta a los músculos de la cara. Cuando es joven, afecta a los del tronco y las extremidades con movimientos coreicos. Pregunta de examen. Ya hemos visto la levodopa, hemos visto y en qué momento se usa. Vamos con la amantadina, chicos. La amantadina es un fármaco antiviral, ¿ya? Es un fármaco antiviral. Se ha visto que este fármaco antiviral tiene propiedades que estimulan la liberación de dopamina, porque la amantadina normalmente se usa pues para la influencia, ¿no? Para controlar los brotes de influenza. Eso, o sea, es un antiviral, digamos, que se usa o se usaba antes para controlar las infecciones respiratorias por el virus de la influenza. Antes se usaba amantadina, ¿ya? Ahora la amantadina se ha ido a este paso, entró a este mundo de la enfermedad del Parkinson, la amantadina, porque se vio que tiene también capacidad de estimular la liberación de dopamina, inhibir su recaptación y tiene leve efecto anticolinérgico, o sea, muy bueno. También tiene efectos antiglutaminérgicos. Lo importante es esto, chicos, que estimula a la liberación de dopamina, como también inhibiendo su recaptación. Esto es sumamente importante, chicos, de la amantadina. Estimula la liberación de más dopamina. ¿Me sirve para la enfermedad de Parkinson? Me sirve. ¿Pero cuándo me sirve? Cuando mi paciente, ¿ya? Estuvo tomando durante mucho tiempo, durante 5 años, estuvo tomando 7 años, estuvo tomando, bueno, 3 a 5 años, pongamos. Estuvo tomando mucha levodopa, ¿ya? Y al tomar mucha levodopa, hizo de que, a ver, al tomar mucha levodopa, el paciente tuvo distonías, tuvo disinesia. Entonces, para mejorar eso, ¿qué hacemos nosotros como médicos? Retiramos la dopamina, la levodopa. Y eso pues va a empeorar el Parkinson. Ahora, ¿la amantadina para qué me sirve? En aquellos pacientes que tienen disinesia por mucho tomar levodopa. ¿Ya? Pero sin agravar el Parkinson. O sea, es interesante esto, chicos. La amantadina se la administra a aquellos pacientes que por mucho tomar levodopa tuvieron efectos adversos, que es la disinesia. Que ahorita vamos a ver un caso interesante. Y disinesia por levodopa, aquí dice. Y esta, la amantadina, sirve para estos pacientes, pero sin agravar el Parkinson. Anoten bien, chicos. Esa es la principal indicación de la amantadina. En las disinesias provocadas por levodopa, sin agravar el Parkinson, sin agravar la enfermedad. Porque si ustedes quitan la levodopa, lo van a agravar la enfermedad. Se da de 300 a 400 miligramos día. No se olviden eso, chicos. Se da 300 a 400 miligramos día. ¿Listo? ¿Se entendió o no se entendió, chicos, hasta acá? Sobre la amantadina. Sí, entonces la amantadina sustituye a la levodopa cuando hay una alteración de esa. Excelente. Cuando mucho, digamos, tu paciente tomó mucho levodopa, durante 3, 4, 5 años está tomando. ¿Y qué le hizo la de levodopa? Le dio disinesia. Ay, mi paciente se está moviendo que provoca movimientos anormales, la de levodopa por mucho tomarla. ¿Ya? Entonces, y eso, ¿nosotros qué hacemos como médicos? Retiramos la levodopa. ¿Y qué va a pasar con su Parkinson? Va a empeorar. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos amantadina. ¿Para qué? Para que mejore las disinesias de la levodopa
sin agravar la enfermedad del Parkinson que tiene de base. ¿Listo? Esa es su función de la amantadina. ¿Se entendió ahí? Sí, Auxi, gracias. Perfecto. Entonces, miren lo importante que es aprender estos fármacos. Amantadina, ¿para qué me sirve? En casos de que mi paciente esté con disinencias por mucho tomar levodopa. Y a la Auxi, vez, ¿por qué no podría darse amantadina desde un comienzo? porque no tiene, aquí mira lo que dice, efectos menos intensos que la levodopa. ¿Ya? Por eso no Ok. se puede. Tiene pocos efectos. O sea, ¿cuál es mayor, digamos? ¿La levodopa o la amantadina? La levodopa es mejor y tiene más efectos beneficiosos que la amantadina. ¿No? Muy poco es bien tolerado la amantadina. Tiene muchos efectos adversos, lívido reticulares o edema pretibial. A veces dice la paciente con Parkinson, toma amantadina y se le hincha a veces sus piernas, pero es raro que pase eso. ¿Ya? Y aquí está, mire, ¿cuánto viene la amantadina? Viene de 100 miligramos. Viene de 100 miligramos y se le da cada 12 horas. Anoten bien, cada 12 horas. ¿Ya? Amantadina, 100 miligramos cada 12 horas. Hasta alcanzar una dosis de 300 o 400 miligramos día, cada 12 horas, ¿no? Para el tratamiento de la disinencia por levodopa. Eso es muy importante. Vamos con los otro grupo de fármacos que se llaman los agonistas dopaminérgicos. Estos agonistas tienen mucha importancia clínica, porque los agonistas dopaminérgicos, ¿qué se le dice aquí su nombre? Agonista. O sea, su mecanismo de acción de estos agonistas dopaminérgicos es esto. Mira. Aquí están los receptores dopaminérgicos. Estimulan a estos receptores dopaminérgicos a nivel del terminal postsináptico. Ese es su mecanismo de acción. Estimula receptores dopaminérgicos en el estriado a nivel postsináptico. Tiene acción directa y activa, ¿no? Y más duradera. Eso es interesante de los agonistas dopaminérgicos. Ahora, estos agonistas, ¿cuándo se usan? Anoten bien esto. Muy importante. ¿Cuándo se usan estos agonistas dopaminérgicos? Cuando mi paciente tuvo la enfermedad de Parkinson desde joven. ¿Ya? Anoten, chicos. Desde cuando mi paciente tuvo la enfermedad de Parkinson desde joven. O sea, antes de los 40 años. Normalmente es después de los 50, de los 60. Pero hay veces que mi paciente de la nada, y hoy en día se ve eso que se llama Parkinson precoz o juvenil, se llama, le vamos a dar agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son esos agonistas? ¿Cuáles son esos fármacos? Es el pramipexol y el ropinirol. ¿Listo? Y también la rotigotina. Se puede dar en caso de cuando se le quiera poner en parche. ¿Cuál viene por vía oral? El pramipexol y el ropinirol. Se da cuando mi paciente tiene la enfermedad de Parkinson precoz, o sea, desde joven, así como nosotros. Ya a nuestra edad desarrolló la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué le vamos a dar? No le vamos a dar pues el levodopa. No tenemos que darle levodopa, tenemos que darle agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles son esos? El pramipexol, ropinirol. ¿Y por qué le vamos a dar esto y no le vamos a dar de levodopa? Le vamos a dar porque los agonistas dopaminérgicos tienen efecto similar a la levodopa. Y eso hace de que ya se retarde la administración de levodopa, que es el tratamiento final, la levodopa. ¿Listo, chicos? Entonces, para eso yo uso levodopa en pacientes cuando tienen Parkinson precoz, antes de los 40 años. Pero después de los 60 años que ya tenga Parkinson, pues directo me voy a levodopa, ¿no? Listo, chicos, anoten bien eso. ¿Cuáles son esos fármacos? Pramipexol. Viene de 2 y de 3 miligramos. Y el ropinirol viene de 9 y de 16 miligramos en tableta y en comprimido.
Y rotigotina le damos en parche. Y son derivados no ergóticos. Miren cómo es su mecanismo de acción. Miren. Agonista dopamínérgico, dice acá, la imagen, estimula los receptores dopamínérgicos para que reciban la poca dopamina y así mejore los síntomas de la enfermedad del Parkinson. Efectos adversos, pues, náusea, vómitos, hipotensión ortostática y episodios de sueño, porque estimula el centro del sueño. ¿Ya? La APOM es un nuevo fármaco que últimamente salió recientemente y se puede dar por vía sublingual, ¿ya? Para el episodio se detiene, camina y sí, creo que su internet está se mal. detiene. Esos son episodios de off. Y cuando el paciente tiene sinesia en etapa apomorfina. ¿Listo, chicos? ¿Me entendió bien? Bien. Entonces, ¿cuáles son los dos fármacos agonistas dopaminérgicos? Por vía oral, pramiprazol y ropinirol. En parche, rotigotino. Y a nivel sublingual y endovenosa, apomorfina. Mira, aquí está el pramiprazol, como viene en su presentación, de 1 miligramo. Le damos entonces a mi paciente 1 miligramo cada 12. Muy bien. Y aquí está la apomorfina. Inyectable. Con el último, inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Dónde habían estas enzimas, chicos? La monoaminoxidasa. ¿Dónde había esta enzima? ¿A nivel central o a nivel extracerebral? ¿Dónde había esta enzima? Monoaminoxidasa. A nivel central. Muy bien. Ahora, fisiológicamente en nuestro cuerpo, ¿cuál es la función de la monoaminoxidasa? Fisiológicamente en nuestro cuerpo. ¿Degrada qué cosa? A la adrenalina, a la noradrenalina y a la dopamina. O sea, degrada a esas tres sustancias. Ahora, específicamente la monoaminoxidasa, fracción beta, inhibe o degrada a la dopamina. Entonces, solo a la dopamina. Entonces yo voy a usar inhibidores de la monoaminoxidasa beta, fracción beta. ¿Cuáles son esos fármacos? Pregunta siempre de examen. Celigirina y rasagirina. Anoten bien. Celigirina y rasagirina. Inhiben la isoenzima beta de la monoaminoxidasa, eso es su mecanismo de acción, que degrada el metabolismo de la dopamina. No a nivel periférico, sino a nivel central. Anoten bien. ¿En qué está indicado? En fases iniciales en la monoterapia sin disinesia. ¿Cuándo está indicado entonces la monoaminoxidasa? Está indicado, los inhibidores de la mono, está indicado en pacientes con fases iniciales de la enfermedad del Parkinson. Cuando no tiene disinesias por levodopa. ¿Listo? Y ahí está la rasagirina y la celigirina. Efectos adversos. Combinados con levodopa, potencia la disinesia, alucinaciones, y son bien tolerados, pero si hay dosis más elevadas, puede producir náuseas, vómitos, sudoración, vértigo, alucinaciones. Son efectos adversos que produce porque actúan a nivel central. Y todo lo que actúa a nivel central provoca síntomas centrales. ¿Listo? ¿Cuál es más potente entre celigirina y rasagirina? Es la rasagirina. Y también se ha visto hoy en día, en la actualidad, que estos fármacos, especialmente la rasagirina, tienen un efecto leve neuroprotector. ¿Qué significa eso? Que retrasa la enfermedad del Parkinson. O sea, interesante, ¿no, chicos? Eso es lo nuevo que se está viendo hoy en día. Fármacos se llaman neuroprotectores, que evitan o disminuyen la probabilidad de que mi paciente siga evolucionando a la enfermedad del Parkinson. Se ha visto en estudios que la rasagirina y la celigirina están en este tipo de fármacos neuroprotectores. ¿Listo, chicos? Anoten muy bien eso. Para las próximas actualizaciones que van a ver. Fármacos neuroprotectores
que frenan la enfermedad del Parkinson. Una belleza, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos, mire, la sagelina viene de 1 miligramo. Y la farmacocinética es porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Muy bien. Ahora, ojo, ojo, ojo. Voy a poner aquí ojo grandote. Ojo. Que los inhibidores de la monoaminoxidasa está contraindicado en pacientes con hipertensión arterial y diabetes. Anoten bien. Vamos con inhibidores de la catecol ortometiltransferasa. Catecol ortometiltransferasa. Son otro grupo de fármacos. El último. Los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa. ¿Dónde actuaba esta enzima? Catecol ortometiltransferasa. ¿Dónde actuaba la enzima? ¿A nivel central o a nivel periférico? ¿O en ambos? ¿Dónde actuaba la catecol ortometil? Principalmente a nivel central y un poco a nivel, bueno, la mayor parte a nivel extracerebral, o sea, a nivel periférico y poco a nivel central. Ese es su mecanismo de acción. Inhibe la enzima que la degrada la dopamina. Prolonga la semivida de la eliminación de la dopamina. Eso es muy importante. Indicado solamente para acortar fluctuaciones motoras. ¿Qué significa esto, chicos? Cuando mi paciente tiene periodo de on y periodo de off. Un paciente con Parkinson. ¿Qué significa eso? Hay un periodo donde él se mueve mucho y hay un periodo donde él se queda quieto y no se mueve. Para eso sirve, para estos pacientes que tienen fluctuaciones motoras. Pregunta de examen, no se olviden nunca. La enfermedad los efectos adversos es lo mismo, náuseas, vómitos. Intensifica la discinesia. Y se controla con bajar levodopa. Y aquí le damos avantaína. Esos son los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa. Para eso sirve, solo para pacientes con fluctuaciones motoras. ¿Listo? ¿Cuáles son esos fármacos? Entacapona, tolcapona y opicapona. La opicapona se ha visto que es la más potente de las tres. La tolcapona, se ha visto que es la más potente de las tres. Lo malo que la tolcapona no se usa hoy en día porque se ha visto que la tolcapona, al ser muy potente en su acción contra pacientes con fluctuaciones motoras en la enfermedad de Parkinson, se relaciona con una hepatitis fulminante, o sea, por eso ya no se usa tolcapona. Se ha visto que produce hepatitis fulminante gracias a su metabolismo que es a nivel hepático. Y mire, así viene la combinación, miren, de hoy en día. Levodopa más una carbidopa más una entacapona. Miren, los tres ahí combinaditos, una sola tableta, el paciente se lo toma y chalín. Todos los síntomas mejoran. Pero cuando le damos la levodopa nomás, ¿cuál es el síntoma que mejora más? Chicos, cuando le damos la levodopa, ¿cuál es el síntoma que mejora más? Más que todo, en la bradicinesis. Bradicinesia. ¿Y cuál es el síntoma que tiene menos efecto? El temblor. ¿Y qué fármaco le damos cuando tenía temblor mi paciente? Al inicio, en fases iniciales, tenía temblor. ¿Qué fármaco le damos? Biperidona. Bien. ¿Cómo se llamaban esos dos? Antipolinérgico. Eso, anticolinérgico. ¿Cómo se llaman esos dos, chicos? Esos dos fármacos anticolinérgicos. ¿Cómo se llaman? Biperidona y la dexifenislo. Hidroxifenilidro y biperidina. Bien, hidroxifenilidro, biperidina. Esos son los fármacos que se usan cuando el paciente tiene temblor. ¿Por qué inhiben? ¿Por qué se produce el temblor en la enfermedad de Parkinson? Por la elevada concentración de acetilcolina. Ya hemos visto el tratamiento farmacológico. Ya hemos visto el tratamiento, los mecanismos de acción, la fisiopatología, cómo es la farmacocinética, farmacodinámica de los distintos fármacos antiparkinsonianos. Este esquema quiero que se quede en su cabeza. ¿Alguien entendió su micrófono? Sí. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento quirúrgico? ¿Cómo hacemos el tratamiento quirúrgico? Ya, antes de irnos acá, ¿alguien alguna pregunta? Vamos a...
Muy bien. Entonces les decía, ¿cuál será el tratamiento quirúrgico? Ya hemos visto el tratamiento farmacológico. Ahora vamos a ver el tratamiento quirúrgico que hoy en día se hace. ¿Ya? Y para eso vamos a ver esto. La cirugía lesional estereotáxica que antes se hacía, que es la talamotomía, o sea, lo cortaban al tálamo, o la palidotomía cuando cortaban al globo pálido, que son los ganglios basales del cerebro, ha sido sustituida hoy en día por unas nuevas técnicas neuroquirúrgicas funcional, basada en la estimulación eléctrica de alta frecuencia, de 100 a 200 Hz. Ahora miren esto, chicos. Muy interesante. La técnica quirúrgica que antes se usaba era la talamotomía y la palidotomía. Pero ahora, ¿cuál es el método quirúrgico de elección hoy en día? Y que es muy popular. Se llama estimulación cerebral profunda. Ese es el principal tratamiento quirúrgico que hoy en día se hace para curar, según el Parkinson. Miren cómo se hace esta estimulación cerebral profunda. Se implanta un electrodo en el núcleo diana, ya sea en el núcleo pálido o en el núcleo subtalámico, sin producir ninguna lesión, causando una inhibición del mismo a través de una corriente eléctrica por un estimulador implantado bajo el tejido cerebral subcutáneo o la clavícula se pone el electrodo, o en el abdomen se le pone unos cables que hay, ¿no? Siendo las dos dianas quirúrgicas según la sintomatología del paciente. Por ahí el paciente tiene muchas disinencias por levodopa. Entonces nosotros hacemos estimulación cerebral profunda en el núcleo pálido. Lo inhibimos. O el paciente tiene todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Nosotros entonces, más que rigidez y temblor, entonces nosotros inhibimos el núcleo subtalámico gracias a la estimulación cerebral profunda. Y así reducimos la dosis de la levodopa. ¿Listo? En vez de que antes era 600, digamos, de levodopa, ahora lo vamos a reducir a 50. Entonces, ese es el tratamiento quirúrgico que hoy en día se hace. Pero estos pacientes, después de haber hecho esta cirugía, siguen tomando levodopa. Eso les aclaro bien. Pero no toman en dosis alta. ¿En quiénes está contraindicado hacer estimulación cerebral profunda? ¿En qué paciente? El mayor a 70 años por los riesgos, cuando el paciente no tiene respuesta a la levodopa. ¿Por qué? Si no tiene mi paciente respuesta a la levodopa, pues tengo que pensar en otra síndrome parkinsoniana. Por ahí mi paciente tiene demencia, no va a contribuir a la cirugía y o tiene depresión grave. No me va a servir como candidato para que se haga este tipo de cirugía. Entonces los pacientes son escogidos acá. Y también tiene que tener un desarrollo de la enfermedad por más de 4 años. Anoten bien, ese es extra. Por más de 4 años tiene que estar con la enfermedad y ahí recién tenemos que hacerle, se puede hacer este tratamiento quirúrgico. 3 a 4 años. Lo malo que a veces se puede lesionar, toda cirugía tiene su complicación. El 4% tiene complicaciones. Y es que estos pacientes aumentan en peso rápidamente o puede haber alguna alteración del lenguaje cuando nosotros dañamos el tejido cerebral al hacer la estimulación cerebral profunda. Ahora mire, este es un video cortito. Aquí se ve que se hace la cirugía. Mira ahí con esteroplasia, ¿se ve? Miren aquí cómo se ve los núcleos diana. Ahí está el tálamo, la estructura talámica, el cuerpo estriado, y aquí se ve, miren, la estimulación a nivel cerebral. Se controla todo con monitor, ¿no? Como todas las cirugías. Muy bien. Ahí está en TikTok, ¿no? Y aquí tenemos un caso interesante que quiero compartirlos con ustedes en esta noche. ¿Listo? Pero a ver si es que da. Uy, parece que no quiere dar. Listo, parece que no quiere dar. Sí, son muy pesados los videos. No quieren dar. Les mostraba aquí un paciente que tiene mayor predominio de la rigidez. Mira aquí dice, predominio de la rigidez. Mire cómo se mueve, ¿no? Mira el paciente.
cómo se mueve ese paciente, ¿no? Tiene esos movimientos, no tiene bradicinesia, tiene mayor rigidez. Y eso es lo que le hace que este pacientito de acá que ustedes están viendo con chaqueta, que tiene esos movimientos así como si estuviera congelado, no sé si me dejo entender, miren cómo se ve, miren esos movimientos, ¿no? Ese es cuando el paciente con la enfermedad de Parkinson tiene mayor rigidez, mayor predominio de la rigidez, porque la enfermedad de Parkinson se puede irse más hacia la rigidez, más hacia el temblor o más hacia la bradicinesia. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta enfermedad del Parkinson, su predominio es la rigidez. Miren. Miren cómo se mueve. Miren, otra vez vamos a poner, miren, cómo el paciente masculino de 55 años, dice, más de 5 años de evolución de la enfermedad tiene, con predominio de rigidez, con dificultad para la marcha y cambios posturales. Tiene el paciente eso, pero tiene mayor predominio de rigidez en su cuerpo de la enfermedad. Miren acá cómo se mueve. Miren cómo se mueve. ¿Escuchan bien esa parte? Miren cómo se tiene su movimiento, ¿no? Otra vez vamos a ver. Miren cómo el paciente ya iba tomando, dice, su fármaco. Uh-huh. Y eso es lo mismo que se ve en este paciente, pero de otra manera, miren. Este paciente ahora tiene el signo de cuentamoneda. Miren cómo se ve que está contando monedas, ¿no? Este es otro paciente que no predomina la rigidez, más predomina la bradicinesia y el temblor. Miren cómo mueve sus manos. Se llama signo en cuentamoneda. Miren cómo mueve sus manos, ¿no? Signo en cuentamoneda. Este es otro paciente real. Y listo, chicos. Vamos a ver las preguntas antes de irnos ya. Está indicado como monoterapia en pacientes con Parkinson juvenil. ¿Qué le damos a estos pacientes con Parkinson juvenil? ¿Qué le damos? Pramipexol, ropinirol y en parches. Ya le podemos dar entonces agonistas dopaminéticos. Muy bien. Ya, en resumen, en general, agonistas dopaminéticos. Nombre de las enzimas que degradan el metabolismo de la dopamina a nivel central y periférico. Ahí tenemos pues a la catecol-ortometil transaminasa. ¿Cuál más tenemos? A la dopa-descarboxilasa, a la MON, ¿no? Son las enzimas que degradan a la dopamina, ¿no? Esas tres enzimas. La levodopa mejora en mayor medida una manifestación clínica del Parkinson, y esto quiero que nunca se olvide. ¿Cómo se llama? Bradicinesis. Bradicinesia. Muy bien. ¿Qué fármaco usamos en el caso de fluctuaciones motoras? Ahí lo hemos visto hace rato. Usamos ¿qué usamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Usamos los inhibidores de la catecol ortometil transaminasa, ¿no? Salagirina, rapagirina. En casos de náuseas y vómitos, como RAMS de la levodopa, de manera persistente, usamos metoclopramida, falso o verdadero, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿True o falso? Falso. Falso. ¿Qué usamos? Usamos, en vez de dopamina, ¿qué usamos? Domperidona. Eso, domperidona. En vez de metoclopramida, usamos domperidona. ¿Por qué no damos metoclopramida? Porque metoclopramida empeora los síntomas del Parkinson
y produce pseudoparkinsonismo, porque atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, domperidona no. Domperidona solamente actúa a nivel dentro del vómito, mas no atraviesa la barrera hematoencefálica. Si mi paciente no responde a la administración por levodopa, tengo que pensar en lo siguiente. ¿En qué tengo que pensar si mi paciente no responde a levodopa? ¿En qué voy a pensar? Parálisis, otra enfermedad. Excelente. Error en el diagnóstico. Puede ser otro síndrome parkinsoniano. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Dosis insuficiente. No le damos suficiente dosis. ¿Y otro más? ¿En qué más voy a pensar? No vi la dosis suficiente. ¿Qué más? A ver, no he visto. Error en el diagnóstico, ¿no? O un fármaco, que el paciente esté usando un fármaco antagonista de la dopamina, como los neurolépticos, con otro grupo de fármacos bonitos que lo vamos a ver próximamente. Nombre 2 inhibidores de la monoaminoxidasa fracción beta. ¿Cuáles son? Inhibidores de la monoaminoxidasa fracción beta. 2 fármacos. Seleginina y rasaginina. Muy bien. Aquí está, ¿no? Muy bien. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, aquí está. La seleginina y la rasaginina. Y ya los inhibidores de la catequina. Tolcapona. Ahora bien, ¿por qué usa tolcapona? Chicos, ¿cuál es la tolcapona en la enfermedad del Parkinson? Porque está relacionada con la hepatitis. Hepatitis fulminante. ¿Produce en mis pacientes hepatitis fulminante? ¿O puede producir? Por eso se dejó de usar y en vez de eso se usó en terminó aquí. ¿Listo, chicos? Ahí está el video bien grabadito para que lo subamos al canal de YouTube próximamente. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hemos terminado aquí con la parte del Parkinson. ¿Ninguna? Bien, chicos, nos vemos en